Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano y hoy en su sección juvenil, Mundo Juvenil. Para nosotros es un placer que usted esté ahí compartiendo la palabra del Señor con cada uno de nosotros como cada día. Siempre me acompañan mis hermanos Laura Rodríguez y Darwin Carrasco. ¿Cómo están? Dios bendiga, para servir estamos. Dios les bendiga, amados y estimados oyentes y televidentes que están siempre ahí viendo este programa de jóvenes. Gracias. Gracias por darle like, gracias por comentar, gracias por estar ahí y tomarse un tiempo para escudriñar la palabra del Señor y escuchar lo que queremos decir con este tema de este mes que estamos hablando de nacidos de Dios, ¿verdad? Así es, un nuevo nacimiento que realmente nacimiento. Que nos compete a todos, que hemos conocido la verdad y que vivimos bajo la verdad para entender cómo es que sucede este nuevo nacimiento. Así es. Señores, Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7:30 de la noche con verdades bíblicas, que son enseñanzas dadas por nuestros maestros. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Sean parte de este evento. Los sábados tenemos servicio de jóvenes. Están atentos a las redes sociales para que sepan qué día exactamente tendremos servicio, a qué hora. Casi siempre hacemos actividades en diferentes sábados para así llevar una temática acorde a los jóvenes. Los domingos tenemos actividades a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde seguirnos a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Acuérdese de ponerle IDP. Y ahí usted puede ver este programa todos los de la semana. Comparta, dele like, comente sobre todo para que así podamos conocer cómo está llevando usted, cómo está recibiendo usted estos mensajes que nosotros estamos dando por estos medios. Hoy inicia, como habíamos dicho la semana pasada, un nuevo mes. Todo el programa del Mundo Cristiano está bajo un mismo tema, que es nacimiento de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Tenemos el mes completo. Todos los programas bajo este tema. Bajo este tema. Es increíble. Los jóvenes no nos quedamos atrás. Hoy tenemos un tema que tiene segunda parte. Sí. Así que hoy empezamos con el tema de Nacidos del Espíritu, parte 1. Y vamos a empezar, chicos. Sí, bueno, de hecho, cuando hablamos sobre nacer de nuevo, obligatoriamente tenemos que pasar por la escritura que vamos a tocar hoy, que Exacto. Es Jesús, y la conversación más famosa que tiene el Nuevo Testamento, y donde se da el contexto del versículo más famoso que tenemos, que es Juan 3:16. Entonces, dentro de todo este contexto se menciona el punto clave del tema de hoy, que es el nuevo nacimiento, y que seguro muchos de los otros programas van a tratar, que es la conversación de Jesús y Nicodemo, y sobre cómo Nicodemo entendía las palabras de Jesús, sobre cuando Jesús le decía, te es necesario nacer de nuevo. Y todo ese contexto es sumamente rico e interesante, porque ahí se dan muchas posiciones de un hombre que se entendía que era, valga la redundancia, entendido en la palabra, y sobre la verdad encarnada, que es Cristo, hablándole directamente. Y ahí eso lo único que nos deja ver es cómo nosotros, por más inteligentes o más que conocimiento que tengamos, frente a la verdad que es Cristo, tenemos que permanecer como meros espectadores, solamente observando lo que Él tiene para decirnos. Así es, así que abran sus Biblias y vamos al capítulo 3 de San Juan, para que así vayamos en un mismo contexto y vamos a ir viendo todos los versículos que nos mencionan esa rica enseñanza de Jesús y Nicodemo. San Juan capítulo 3, sí, versículo 1. Empezando con el versículo 1, podemos ir versículo a versículo y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí hacemos una parada para ir revisándolo todos uno por uno. Exacto. Que es la palabra principal entre los judíos, y que era un fariseo. Es decir, no era una persona como decimos hoy. No era un fariseo común. Así, no era un común fariseo, sino, para ponerlo en el contexto actual, vendría siendo como un supervisor, un pastor general. Yo lo pongo más allá, sería como en este caso un presidente. Exactamente. Alguien a que las personas acudían para respuestas. Literalmente un maestro de la palabra. Alguien al que tú tenías que sentarte a escuchar. Y vemos como aquí este maestro de los fariseos, dice el versículo 2, vino a Jesús en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que
has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si no está Dios con él. Y me llama mucho la atención porque dice que vino a Jesús en la noche. Sí. O sea, vino donde no habían personas, donde no le podía ver, y eso es como una confirmación de lo tan poderoso o tan importante que era esta persona en ese tiempo. Sí, claro, porque si se dejaba ver con alguien que si Imagínate. leemos en los capítulos anteriores con Jesús, era alguien, o sea, tú estabas diciendo... No, y que los mismos fariseos le tiraban, los mismos le acusaban a Jesús. acusaban. Entonces, cuando si me atrapaban con Jesús, yo iba a tener un problema. Entonces yo mejor voy de noche cuando no hay nadie para que... Protegiendo su posición entre los fariseos, porque no puede ser que yo soy maestro, vaya a hablar con alguien que mi grupo está criticando. Pero aquí me gusta porque simbólicamente es como denotar cómo Nicodemo, que está en la oscuridad, viene a pasar a la luz que es Cristo. Literalmente él viene en la noche y se relaciona mucho con escrituras que dice posteriormente que Jesús habla sobre que la luz ha venido a los hombres. Exactamente. Y literalmente aquí Nicodemo, al ver, y me gusta también la segunda parte de este versículo, la parte B, porque él además de venir en la noche, dice que señala las obras de Cristo, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay un reconocimiento. Exactamente, hay un background. Jesús ha hecho esto, y Nicodemo y los fariseos, porque es era una costumbre de los fariseos, anotar todo lo que un profeta hacía. Anotar, tal profeta predicó de tal cosa o hizo tal señal. Y buscaban, por eso en la escritura se dice que buscaban siempre más personas. Cuando Jesús sanó al paralítico, ellos buscaron a personas para corroborar. Es cierto esto, porque ellos necesitaban de por lo menos 3 testigos para corroborar una historia y lo anotaban todo. Es decir, que todo lo que Cristo hizo en su ministerio, Nicodemo estaba bien consciente de todo ello. Lo llevaba bien al dedillo, porque le dice, nadie puede hacer estas cosas que tú has hecho si Dios no está con él. O sea, que vio los milagros, vio sanar a leprosos y todo ese sentido. Y esto nos trae a la mente, entonces, el contexto, saliendo un poco del tema. Los fariseos estaban bien conscientes de todo lo que Jesús había hecho. Exactamente. Ellos quisieron permanecer en la oscuridad acerca de todo lo que Cristo había hecho, porque todo eso estaba bien grabado. Bien establecido. Incluso, si tú te vas al libro de Mateo, tú ves cómo Mateo hace ese desglose de todo para que se cumpla por fin. Lo que dice en la profecía. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo los evangelios se relacionan uno con otro y cada una de las historias van conectadas una con otra? Por eso que se hace, creo que por eso se subdividió en esos evangelios tan... Los evangelios. Sí, uno que habla de historia, porque imagínate, en un solo evangelio no iba a caber todo. Imagínate que no iba a conectar. Por ahora, tú ves a Nicodemo y tú dices, pero Mateo hace una referencia al Antiguo Testamento y por eso es que Nicodemo hace las conexiones, porque se van cumpliendo las profecías. Por eso es que me gustan los evangelios, porque uno relaciona un aspecto, otro para los gentiles como tal aspecto, otro te dice, es el Mesías, toda la línea te la construye, y todo te va diciendo aspectos que cuando tú lo unes encaja perfecto, porque uno te dice, los fariseos hacían esto, te decían, y vino tal fariseo. Entonces, cuando tú vienes a ver todo lo que Cristo hizo en los evangelios, aunque uno dice de una forma y otro dice de otra forma, embonan perfecto. Y aquí podemos verlo con Nicodemo. Nicodemo sabía ya claramente todo lo que Jesús había hecho y vino directamente a preguntarle, maestro, porque le dice rabí, que es maestro, sabemos que tú has venido de Dios, pero le dice, ¿cómo maestro? Es decir, como por las enseñanzas. Todavía no hay una declaración de fe. Como Mesías. Como yo sé que tú eres el Mesías. Sino que él estaba ahí como batallando. La lucha interna que tenía. Por eso que él vino con tantas preguntas como... ¿Qué es? Como, ¿qué es lo que pasa? Pero qué bueno que hace, que podemos ver que él tiene todo este tipo de preguntas, porque al momento de tú tener preguntas, tú puedes hallar respuesta y la está buscando en la fuente, en el lugar correcto. Es difícil cuando uno tiene preguntas y la busca en alguien que no tiene las respuestas. Él vino directamente a la verdad, que era Cristo, a preguntar. Entonces, continuando con el desglose pieza a pieza, el versículo 3, Jesús me encanta porque Jesús nunca desperdicia palabras, él va directamente al punto. Dice, Jesús le respondió y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y ahí me llama mucho la atención porque era lo que tú decías, Dalvin, que él no pierde tiempo. No. Él, al conocer el corazón de Nicodemo, él fue directamente al meollo. Ajá. Él literalmente fue al punto. Al punto que Por- Nicodemo, sin decirle, ¿qué tú quieres saber? No, Exacto. es esto. que Exacto. Exactamente. Y ahí Nicodemo aprovecha y dice, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que- Exacto. Sí, ¿Cómo porque- tú puedes saber eso? ¿Tú me Exactamente. entiendes? Él se va directamente, Jesús le dice, y me gusta, porque Jesús va directamente, igual que cuando hay en otras escrituras que él dice, conociendo su corazón, dijo esto. Exactamente. Entonces También. Jesús aquí le dice, de cierto te digo, es decir, te afirmo contundentemente. Y es una... Y perdón que te interrumpa, Sí. me llama mucho la atención porque cuando él dice, en esta parte que él le dice a las personas lo que conoce de su corazón, quiere decir que es 100% Dios y 100% Así hombre. es, que el único que puede Que conocer el corazón del hombre es Dios. Exactamente. Y me gusta porque aquí Jesús se lo hace una aclaración sin ningún otro vértice. Él le dice, de cierto te digo, que si no pasa A, no puedes pasar B. Exacto. O sea, es una u otra. Y él le dice... No, si quieres una te lleva a la otra. Exacto. lleva a la otra. Y hay comentaristas que lo dicen como es una condición universal. Exactamente. No se puede, sin eso no se puede cumplir lo otro. Y es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, o no puedes, así mismo lo dice la escritura, si están con nosotros en el versículo 3, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes vislumbrarlo. Y más adelante es que le dice, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús va directamente al punto de nacer de nuevo, es necesario para entrar al reino de los Es cielos. hacer un cambio en ti. Exacto. O sea, es tú dejar de ser lo que tú eres ahora y empezar a ser lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, lo que le está diciendo a Jesús, a Nicodemo, tienes que hacer un cambio para que tú puedas ver más allá de lo que Tener una regeneración. una regeneración. Exactamente. Y aquí me gusta porque si nos vamos literalmente a la palabra, es si no, como se fue Nicodemo, él se fue literalmente a qué significaba nacer de nuevo. Él pensó, bueno, está... Se fue a lo práctico, Se fue a lo- ¿verdad? Sí, está difícil como yo volver al vientre Al de vientre de mi madre. Y a mí hasta uno le llegan las preguntas. En ese Claro. momento dije, ven acá, pero ¿y si mi Exacto. mamá murió? Ujú. Ya yo no puedo Yo ir no al puedo. reino. La Exacto. lógica, él se fue mucho a la lógica. Sí, Exacto. se fue. Y todo esto es Jesús. Que a mí me encanta Jesús porque él hablaba con una carga no solamente espiritual al hablarlo, sino conectando con los evangelios. Con el evangelio, no, perdón, con el Antiguo el Testamento, Antiguo con toda la Testamento. escritura. Entonces, cuando Jesús hablaba, literalmente, él citaba el Antiguo Testamento. Porque todo lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Se cumple cumple y Cristo. también hay que saber que las personas con lo que él hablaba y hacía la relación conocían el Antiguo Testamento Exactamente. porque venían de allá. Esos eran Sus fundamentos. sus fundamentos. Entonces, en base a eso es que tenía que exactamente, y hablarle. por eso es que es muy importante que nosotros estudiemos y leamos el Antiguo Testamento Exactamente. para poder entender el Nuevo Testamento. Yo no me puedo hacer una idea o una hipótesis de lo que Jesús está tratando de decir. Más adelante vamos a ver que habla del Espíritu y del agua del Espíritu, Ajá. cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. es. Y es que Exacto. nosotros al momento de estudiar la palabra del Señor tenemos que situarnos en la historia. Así o sea, es. ver los personajes, quiénes son. Él entendía esto porque él era un fariseo, él era un estudiante, él es un maestro de la Un maestro, palabra. sí. Y Jesús es judío y también conoce la palabra. Entonces, tú no te puedes trasladar o apropiarte del texto sin conocer el contexto. Y sin Exacto. conocer la historia. Exacto. Exactamente. Y aquí me gusta porque Cristo le dice, es necesario que veas el reino de los cielos, que nazca de nuevo para ver el reino de los cielos. Y como cristianos, llevándolo a nosotros, debemos entonces tomar en cuenta que una condición fundamental para una vida cristiana es el nuevo nacimiento. Ese no, sí. Obligatoriamente, porque son palabras de Cristo, no son palabras, no es demigrando a los demás evangelios ni No. a la carta de Pablo, pero son literalmente las palabras de Cristo. Y me gusta, hay una persona de historia que decía, las palabras de la Biblia que más me confrontan son aquellas que yo entiendo, no aquellas que no Exactamente. logro entender porque tengo que analizarlas, no, sino las que entiendo que es esta. Nos dice literalmente Jesús a nosotros, y por eso de esta escritura, te es necesario que tú nazcas de nuevo si tú quieres entrar al reino de los cielos. Para todo cristiano es una condición necesaria. Necesaria. Así es. Así que nosotros debemos estar
completamente seguros en nuestro interior por medio del Espíritu, que hemos nacido de nuevo, para nosotros poder tener acceso al reino del Señor. Y aquí la palabra que usa el Señor es nacer de arriba, que es en el contexto lo que quiere decir, puede utilizarse en dos vértices, que es nacer de nuevo, como lo entendió Nicodemo, literalmente, o nacer de arriba. Nacido de lo alto. Nacido de lo alto, que lo que quiere decir es como, y va muy relacionado con todo lo que dice Cristo posteriormente, porque dice, solamente aquel que descendió de arriba es el que puede revelar estas cosas, que el espíritu y la carne se los relaciona. Entonces, la palabra que Jesús quiere enfatizar aquí es nacer de arriba, nacidos, que se ha nacido en ti el espíritu. Por eso, básicamente, la conversación se tergiversa porque Nicodemo entiende una parte y Jesús entiende otra. Exactamente. Y Jesús habla de otra. Pero aquí la palabra que quiere expresar Jesús es la regeneración. Y la regeneración lo que quiere decir es una nueva generación, un génesis de nosotros. Es decir, como en programas pasados acordábamos, es un nacimiento de nuevo, no es un borrón y cuenta nueva, no, porque un borrón y cuenta nueva queda la marca. Exacto. Incluso. Es tomar esa hoja, embollarla, botarla y tomar una nueva. Desde el inicio, que es decir, que si nosotros no nacemos interiormente, si el Señor no nos regenera completamente, no podemos nosotros acceder al reino de los cielos. Entonces, perdón que te interrumpa, Jonathan. Entonces ahí entra de que no depende de mí. Depende de una obra que haga de convencimiento, que haga el Espíritu Santo en mí a través de la palabra hablada y predicada. Y entonces luego de ahí, como hablamos fuera del aire, se produce la fe. Y yo tengo convencimiento de eso. Sí, en palabras teológicas es como la regeneración precede a la fe. Yo primero soy regenerado, como el Señor nace de nuevo en mí. Entonces yo creo en todo esto. Y eso es lo que vamos a ver en el programa siguiente. Pero en esta parte, lo que quiere decir es me gusta como por la relación. A mí me encanta la palabra por eso, la relación que hace. Te dice, debes nacer de nuevo. Nicodemo se va, ok, nacer de nuevo, tengo que nacer. Y empieza la pregunta. Pero si lo relacionamos, tiene todo que ver, porque el nacimiento de un niño es un inicio desde cero. Exacto. Es un inicio desde cero. Entonces, si el inicio de una nueva vida es el nuevo nacimiento, lo podemos relacionar, como decía fuera de cámaras, en el primera de Pedro 1:23, que es siendo renacidos, no con simiente corruptible, con la carne corruptible, sino con incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento de una naturaleza no corruptible, por lo tanto no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu, como dice en Pedro. Y como Jesús literalmente se va con él, con Nicodemo, le dice, nacer de nuevo, y en el versículo 5, después de la pregunta, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Y 2 puntos ahí importantes. Sí, 2 puntos ahí importantes, pero también me gustaría, porque mira como en 2 de Corintios 5:17 se relaciona y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. El punto importante aquí es que tenemos que notar que agua, no hablamos de bautismo, hablamos de una purificación, de una limpieza, y porque si volvemos y nos situamos en el contexto, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento no es que voy a bautizarme, sino es que yo me estoy limpiando, me estoy bañando, me estoy purificando en la palabra del Señor. Y por eso es bueno. Él lo entendía, Nicodemo lo entendía, porque en el Antiguo Testamento el agua significa purificación. Entonces, Nicodemo entendió esa partecita ahí perfecto. El único problema de Nicodemo era cómo yo hacerla. Entonces Jesús más adelante le da la respuesta, que es el verso 8. A mí me encanta Jesús, porque en esta parte él le dice, tienes que nacer de nuevo. Dije, ¿cómo que nacer de nuevo? Mira, él va por parte. Sí, te lo voy a segmentar. Tú tienes que nacer del agua y del espíritu. El que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. Y Nicodemo todavía como que se queda... Está bien, yo entendí la parte que yo me tengo que purificar. Sí, no entiendo, porque Jesús, increíble muestra de verdad que le está relacionando con el Antiguo Testamento a un maestro de la ley. Por eso que luego le reprende, tú maestro de la ley, pero tú deberías saber esto. Y él porque en el Antiguo Testamento, si recordamos, cada vez que una persona no era limpia,
limpia durante el templo. Para ser tú puro, tú tenías que primero ir, bañarte en agua corriente. Sí, hacer ritos. Sí, si tú tocabas a un muerto, tenías que ir, lavarte. Y durar 7, una semana o hasta la noche apartado y luego volver. Pero primero tenías que lavarte. Exactamente. Y también en el sacerdocio, los sacerdotes tenían una pileta para lavarse, para lavar las manos y todo eso, es decir, purificarte. Entonces le dice purificarte y que sea del Espíritu. Entonces Nicodemo tiene toda esa relación y él lo está entendiendo. Exacto. Y él ahora que está como atando los puntos. Como los cabos. Y dice, y se le ve al pobre Nicodemo ahí confundido. Y dice en el 7, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Porque toda la escritura, como decíamos en el programa pasado, te lo dice, un nuevo corazón, necesitamos volver a Dios, todo eso. Y las escrituras son claras al decirlo, por eso Cristo le dice, no te sientas maravillado de todo esto, porque ya está dicho. Y dice el 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, y eso vamos a tratarlo más profundo la semana próxima. Exacto. Pero aquí estábamos hablando de que el cambio que tú vas a ver, quizás tú no lo percibas, pero tú lo vas a ver, o sea, otros van a ver que hay un cambio en tu vida, o sea, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Exactamente. El nuevo nacimiento es instantáneo, es un cambio completo instantáneo, pero todavía tenemos que ir nosotros santificándonos. Paso el proceso de santificación. Entonces, como dice aquí, me gusta una relación de un pastor que escuché, que es como uno ve la nube tan bonita en un lugar, pero no sabe todo el viento que está pasando y todo lo que está, que uno solamente ve el resultado de la nube como cuando cambia. Primero estaba así, ahora está de esta forma. Le dice, todas esas corrientes del viento, cómo la cambian, cómo la mueven. Y se está produciendo dentro y tú no lo ves, tú solamente ves el resultado al final, como, wow, mira, se ve esponjosa, pero dentro la nube tiene todas esas corrientes que pasan y así él lo relaciona, dice, el viento uno no puede saber de dónde va ni a dónde termina. Pero tú lo escuchas. Pero tú lo escuchas y tú sientes cuando pasa por encima de ti. Y pasa en tu vida, cuando tú eres regenerado, que tú conoces al Señor, entonces tú dices, pero ya mi pensamiento pecaminoso ya no existe. O sea, yo podía en otro tiempo ser egoísta en esta parte, pero ya yo estoy ayudando a otro. Y tú te das cuenta después que tú lo haces, porque te sale esa naturaleza, esa nueva naturaleza sale en ti. Y entonces es una nueva... Que somos despiertos para la cosa de Dios. Algo nos mueve dentro de nuestro interior. Y como decíamos, el que está muerto todavía no entiende eso, porque él actúa y bueno, eso no es nada, hasta que la luz, como me encanta aquí como Cristo se lo dice, porque luego más adelante le dice, la luz ha venido a los hombres y todo eso. Pero él le dice, básicamente, lo que quiere decirle aquí Jesús con todo esto es, el Espíritu te va a mover, el Espíritu va a cambiar dentro de ti y tú vas a ser nuevo, hecho nuevo. Y me encanta porque Nicodemo todavía como que no le llega. No. Él está batallando en su interior, Nicodemo, y dice, ¿cómo puede hacerse todo esto? ¿Cómo sucede? Y ahí que Jesús como que se medio, no digo que se enoja porque... Pero para que vea su realidad, o es sarcástico. Es sarcástico. Yo creo que Jesús también era sarcástico, porque él con los pero tú eres maestro de la ley. Pero muchacho, lo dice, tú eres maestro. Yo veo a un Jesús así, porque si un Jesús que puso en nosotros emociones, un Dios que puso en nosotros emociones. Sí, yo siento que aquí él lo hubiera hecho como con un despierta, pero como con un cariño, porque él está viendo la batalla que está sufriendo. Él dice, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Y dice el 11, de cierto te digo, que el que no, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dijera cosas terrenales, si no las entienden, como te voy a decir espirituales, si todavía no las entienden. Entonces Nicodemo aquí tenía esa batalla interna, y cómo el nuevo nacimiento iba a pasar dentro de él, y él aún así no lo podía entender. Señores, esto es un tema realmente que ha sido glorioso, ha sido de gran bendición, porque realmente nos ha dejado con ansias de más, y podemos seguir desglosándolo. Por eso es importante que usted se quede ahí en sintonía para el próximo viernes. Continuemos con este mismo texto, nos quedamos en el versículo 11, así que conecte con nosotros. Si no pudo escuchar el programa completo, aquellos que van en carro o están tomando su hora de almuerzo, pueden vernos a través de la plataforma de YouTube y así conocer cómo vamos a terminar esta historia que el Señor nos ha brindado en el día de hoy. Para nosotros es un grato placer que usted esté en sintonía. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, bendiciones.